Hola, buenas tardes. Un gusto estar aquí. Antes de empezar, una disculpa ya que este trabajo fue hecho por un grupo de profesores y entrenadores de la FE Zaragoza, pero como hoy tuvimos un evento de evaluación a estudiantes e investigadores de posgrado de la FE Zaragoza, bueno, pues se quedaron haciendo esas evaluaciones y vengo representando el trabajo que se realizó de manera conjunta. Ahora, este trabajo nace con dos preocupaciones. Una de ellas es de carácter institucional. Tal vez algunos no saben qué es la FE Zaragoza, es una escuela de la UNAM periférica que tiene puros elementos o puras carreras del área de la salud. Entonces, en cierta manera, la facultad ya ha ganado algunos premios por ser una institución promotora de la salud y actualmente la administración mantiene la misma línea, promover la salud y el deporte es parte de. La segunda preocupación nace con pláticas con los entrenadores. De pronto se reúnen y decían, oye, es que ahora tengo menos estudiantes deportistas, resulta ser que quieren hacer menos cosas. ¿Qué está pasando? Nuestros equipos deportivos, nuestros equipos representativos no están rindiendo lo que nosotros teníamos antes. Y en ese sentido fue que se desarrolló este proyecto. En realidad lo que voy a presentar el día de hoy es solo la primera parte, la parte exploratoria, y tenemos la intención de generar un modelo multivariado que nos permita conocer un poquito más los elementos que están presentes en la práctica de cualquier actividad deportiva. ¿Sí? Bueno, en aquí lo que vamos a ver es que nosotros entramos a un contexto y en este contexto de aislamiento, obviamente por la pandemia, pues nos hizo ver a la mayoría de las personas cuál era nuestro nivel de vulnerabilidad. Algunos éramos más vulnerables que otros, unos por la edad, otros por su estilo de vida, y así podemos agregar muchísimas cosas. Y muchas personas, estando aislados, algunos podían o tenían la oportunidad de realizar actividad deportiva y otros no, de acuerdo a esa situación. En este caso, lo que nosotros quisimos estudiar es enfocarnos en estos dos elementos que están aquí, que es el estudio de las personas que están en la parte recreativa y que están en la población no practicante o en el grupo sedentario, para ver qué es lo que sucede, cuáles son las condiciones que les permiten o no hacer deporte. En este caso, lo hemos visto, la gran mayoría de los trabajos casi siempre se enfocan al alto rendimiento o al deporte amateur, porque pues ya los atletas pues ya están hechos o están a punto de convertirse en grandes deportistas y por lo tanto pues hay que lograr la medalla, hay que lograr el triunfo, etc. ¿Sí? Como les decía, ¿por qué trabajar en estos segmentos de la población? Pues la respuesta es muy básica, es muy simple. ¿Sí? Ellos son la base de cualquier otro nivel. Si no trabajamos con ellos, no vamos a poder nosotros alcanzar los otros niveles que están arriba. Entonces, seguimos. Ahora, las condiciones estructurales son aquellas que nosotros no podemos cambiar nada más porque queramos. Ya, punto. Es decir, yo no me puedo cambiar de casa o no me puedo cambiar de sexo o no me puedo cambiar mi cuerpo de manera inmediata. Todo requiere un proceso. Entonces, pues estas condiciones son las que va desarrollando todo individuo desde su niñez, su juventud, y obviamente a través de estos procesos se van moldeando sus ideas, sus percepciones, sus actitudes. Ustedes lo notarán, quizás alguna vez han conocido un amigo y luego de repente ven al papá de su amigo, dice, oye, caminas igual que tu papá. Eso es moldear, eso es el proceso que nosotros vamos encontrando. Ahora, este trabajo se divide en dos ponencias. Aquí voy a hablar de las condiciones estructurales y en este caso lo hemos dividido en dos, que es el contexto sociocultural, y en el otro vamos a hablar de las condiciones emocionales. Entonces, no voy a ahondar ya mucho en las cuestiones teóricas porque creo que es importante ver los datos.
Bien, el objetivo de la investigación era conocer la influencia que tienen las condiciones que, en este caso, nuestra muestra vivió durante la emergencia sanitaria y cómo esto influyó sobre su percepción en los beneficios y en la práctica deportiva. En este caso, bueno, pues aquí ya está la pregunta. Nuestra hipótesis era en qué medida las condiciones las condiciones estructurales, pues hacían que aumentara o que, en este caso, aunque no lo pusimos aquí, percibieran o disminuyeran la percepción de que el deporte era adecuado. Participaron en nuestro trabajo 227 personas, todos mayores de 18 años de edad, el 57.7% eran hombres, el 84.1% eran estudiantes de Zaragoza, de ese 84, el 50% más o menos aproximadamente son estudiantes de primer ingreso, el resto, el 8.5 era de otras facultades y escuelas de la UNAM y el resto era comunidad que no pertenecía a la universidad. Y bueno, pues aquí hay algunos otros datos que voy a omitir. Los datos los recolectamos a través de Internet, utilizando pues obviamente la herramienta de Google Forms. Se les informó a las personas que contestaron cuáles eran los motivos. Ellos nos dieron el consentimiento informado de que podíamos usar sus datos. Para medir las condiciones estructurales, lo que nosotros, como no lo podemos hacer de manera directa, utilizamos una serie de indicadores o de índices. En este caso, pues lo hicimos a través de una serie de preguntas. El primero era conocer las condiciones del hogar. En este caso utilizamos 6 reactivos o 6 preguntas, con una escala de respuesta de sus opciones, y básicamente lo que vimos era el tamaño del patio, el tamaño de la casa, si tenían espacio para hacer ejercicio, si tenían que mover muebles, etcétera, etcétera, etcétera. Luego también se creó el índice de lejanía-cercanía, que tiene que ver qué tanto una persona se le facilita ir a un lugar o no para que pueda practicar algún deporte. Por ejemplo, uno puede hacer un poco de deporte en su casa, pero no puede correr en su casa, al menos que tenga una caminadora o que tenga cierta infraestructura. Entonces, lo vimos también esto, igualmente se utilizaron una serie de reactivos con la misma estructura. Luego vimos el índice de antecedentes deportivos en la familia. Tal vez la gran mayoría de los que están aquí, que son entrenadores, pues, o deportistas, se habrán dado cuenta que cuando se hace en familia el deporte es más divertido, inclusive los niños logran motivarse más a realizarlo. Entonces, esto se preguntó no nada más si había un miembro en la familia que lo hacía, sino con qué regularidad lo hacía y si se hacía de manera conjunta o se hacía de manera individual. Luego teníamos el índice de motivación externa. El índice de motivación externa tiene que ver con que el papel que juega la familia, el papel que juegan los amigos y el papel que a veces juegan nuestros contactos en las redes sociales. ¿Cómo es visto el deporte? ¿Es visto como algo bueno? ¿Es visto como algo malo? ¿Es visto como una pérdida de tiempo? Etcétera. Entonces, estos son los que nos sirvieron como índices para medir las condiciones estructurales. Luego utilizamos 2 escalas. Una es de las actitudes hacia la actividad física, con 14 reactivos, con 5 opciones de respuesta. Luego utilizamos una escala de motivos para la actividad física. Entonces, esos son los que usamos, fueron de 23, y vamos directamente con los resultados. Antes de que nosotros podamos decir que nuestros datos procesados son adecuados, pues hay que saber que nuestros instrumentos cumplen con ciertas características, es decir, que sean válidos y confiables. Los indicadores, como su nombre lo dice, no necesitan este proceso, puesto que no miden como tal un constructo, pero las escalas sí lo necesitan. En este caso, bueno, las 2 escalas que utilizamos, como nos damos cuenta, la primera se dividió en 2 factores, uno que se llama actividad hacia la actividad deportiva, actitud hacia la actividad deportiva, actitud hacia la afición deportiva, y bueno, cumplieron tanto con los criterios de validez como de confiabilidad. Ahí los checamos con el KMO, con el alfa de Cronbach. La segunda escala que se utilizó fue la de medidas de motivos, el cual obtuvo 2 factores, una que era el bienestar psicológico y salud, y la otra se le denominó experiencia estética y competencia.
¿sí? Entonces, ¿en qué consiste cada uno? Bueno, actitud hacia la actividad deportiva, no nada más que pienso que está bien, sino que también la realizo, porque la actitud tiene tres componentes. Tiene un componente cognitivo, uno emocional y uno conductual. Entonces, no nada más es que yo crea que me sienta bien, sino que también lo realice. Luego, hacia la afición deportiva, igual tiene los tres elementos, pero tiene que ver más de qué tal que yo veo deporte, qué tal que yo me aficiono o soy capaz de hacer cierto tipo de actividad con tal de ver el deporte que a mí me gusta. En la de bienestar psicológico y salud es la razón o los motivos por los cuales las personas realizan esto. Pues ahí está. Y la experiencia estética y de competencia es donde nosotros encontramos a las personas que sí quieren competir, que a veces son de los equipos representativos o que en algún momento sueñan con llegar a ser. Entonces, así es como los tenemos. Ahora, vamos directamente aquí a los resultados. Es una correlación. Bueno, aquí notamos en esta parte donde se describe cada uno de los factores. Sí, por ejemplo, BPIS es bienestar psicológico y salud, y S es experiencia estética y competencia, y bueno, nota está hacia la actividad deportiva. Como podrán ver aquí, las correlaciones, ¿qué significa cada una? Cuando tienen dos asteriscos significa que la correlación es significativa a 0.01, lo cual indica que es muy fuerte esa correlación. 0.05 significa que existe, pero que no es tan fuerte, y obviamente, entre mayor sea el número, la correlación es más alta. Ahora, en términos, quizás alguno de ustedes diga, sus correlaciones son muy bajas. Depende del criterio que ustedes estén utilizando. En este caso, el criterio que estoy usando es un criterio de las ciencias sociales, y por lo tanto, en este sentido, las correlaciones no son bajas, sino que se consideran altas, de hecho, sobre todo en estas correlaciones que vemos aquí de la motivación. Como nos damos cuenta, y voy a explicar, la actitud hacia la actividad deportiva que implica la acción está altamente correlacionada con el bienestar psicológico y la salud. Digamos que eso ya no es nuevo, varios estudios lo reportan, pero sí tenemos una cantidad de las personas que nos respondieron, que no todos son de los equipos representativos, que muy pocos hacen deporte, que sí desean, que sí tienen la intención o que por lo menos sueñan que en algún momento se pueden convertir en deportistas. Y aquí es donde a nosotros nos surgen varias preguntas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué si ellos tienen ese sueño, si tienen ese deseo, que obviamente algún día van a enarbolar nuestros equipos deportivos, al final no lo hacen? Bueno, eso tiene que ver por las condiciones estructurales que se están manejando. Y entonces vemos, por ejemplo, que en el caso de la pandemia, pues no fue significativo el hecho de tener o no un parque. Lo fue, si acaso, con la actitud deportiva. Los que sí lo hacían, pues obviamente no les importaba nada y se iban al parque o se iban al bosque, no importaba que tuvieran que recorrer mucho tiempo, simplemente lo hacían. Por el otro lado, vemos que el antecedente sí es muy importante tener en la familia, también corrobora muchísimos estudios que ya se han realizado, corrobora que efectivamente tener un antecedente en la familia es muy importante. Y quizás la parte más importante que hay que resaltar, que sí fue durante la pandemia, que aquellas personas que tenían las condiciones en su casa, pues sí lo realizaron. Digamos que hasta aquí toda es la parte positiva. Vemos que la motivación externa funciona también, sobre todo para la parte estética y deportiva. Bien, como son dos ponencias, ¿sí? Ahorita voy a dar una conclusión general de las dos. Ahora vamos a ver la parte emocional o la parte psicológica de lo que les estaba diciendo. Entonces, aquí nada más les voy a decir qué es esto del capital psicológico. Para hacerlo sencillo, si ustedes en este momento sacan la cartera y tienen 1,000 pesos, su poder de compra es de 1,000 pesos. Tienen la tarjeta y su tarjeta de crédito les da 50,000 de su poder. Entonces, eso es capital. En el capital psicológico más o menos funciona lo mismo, ¿sí? Tenemos cierta capacidad o tenemos un poder
que nosotros podemos utilizar para lograr ciertas cosas que deseamos en nuestra vida. Este concepto o este constructo es relativamente nuevo dentro de la psicología y nace a partir del área organizacional, y es que nace en contraposición de, digamos, las tradiciones de la psicología que siempre se enfocan en la enfermedad, que siempre se enfocan en la parte negativa del ser humano, que hay que corregir como si nosotros fuéramos un auto que se avería y en ese momento pues lo llevamos al taller para que se arregle. En ese sentido, bueno, pues lo voy a leer aquí. El capital psicológico es el estado psicológico positivo de un individuo que se caracteriza por tener confianza en sus propias habilidades. Esto es autoeficacia, un constructo que nos proporcionó la teoría de Bandura. Luego nos dice que para asumir y poner el esfuerzo necesario para tener éxito en tareas desafiantes. Obviamente, aquí hacerle una atribución positiva sobre nuestro posible éxito en el futuro se les denomina optimismo, y el hecho de que nosotros nos mantengamos firmes en nuestras metas cuando sea necesario y que tengamos la capacidad de cambiar o de redireccionar nuestros caminos o nuestros planes, se le llama esperanza con el fin de tener éxito. Y en las situaciones donde un individuo o una persona se ve agobiada por los problemas, bueno, tiene que desarrollar la capacidad para mantenerse firme en su labor, en su meta, y obviamente poderse recobrar. Eso es resiliencia. Más o menos muchos de ustedes están familiarizados con eso. Ahora, la metodología es la misma, obviamente nada más ahora enfocado hacia la parte psicológica, es la misma muestra. Y aquí sí hay que hablar un poco de los instrumentos. Bien, aquí se utilizó el DCQ, el 24, es una versión que se creó hace ya bastantes años y que se adaptó al caso mexicano, en el caso de Guadalajara. Aquí ellos lo hicieron para estudiantes universitarios. Luego utilizamos la escala de motivos para la práctica deportiva con 5 opciones, la escala de actitudes, que esa ya la habíamos utilizado, y pasemos a los resultados. Bueno, aquí lo mismo que ya les había dicho, pues es necesario saber que nuestros instrumentos realmente miden lo que queremos medir y no nada más estamos, pues, tratando de medir. Entonces, lo que nos quedó en la primera escala, y es aquí donde quiero hacer una pequeña nota, es que si ustedes alguna vez han leído los resultados del Latinobarómetro, si han leído las encuestas sobre bienestar subjetivo, se habrán dado cuenta que nosotros los mexicanos somos muy buenos en el autoengaño, ¿sí? Siempre decimos que somos felices. O sea, nos preguntan, ¿cómo te va? Soy feliz. Nos pasa algo negativo y siempre le damos el visto bueno. Entonces, digamos que es una actitud que nos permite seguir vivos y nos permite, en cierta manera, curar o no generar ciertas heridas emocionales, por así decirlo. Sin embargo, el problema de esta situación es que a veces nos convierte, pues, como en personas un poco cínicas o un poco mentirosas, porque no queremos transmitir nuestra emoción negativa, porque está mal visto. Entonces, ¿qué es lo que soy? Pues soy una persona positiva. Entonces, cuando nosotros aplicamos esta escala, pues obviamente hay que tomar con mucho cuidado, porque ya lo sabemos, lo hemos visto en otros estudios sobre bienestar psicológico, sobre todo. Nos hemos dado cuenta que muchas personas responden lo que creen que nosotros queremos escuchar. Es decir, yo le pregunto, oye, te ves muy bien, y la otra persona, claro, es lo que yo quería escuchar, pero ¿no crees que si yo me arreglara me vería mejor? Así, claro. Entonces, esto que nos pasa de manera continua es lo que a veces en nuestros instrumentos hace que no sean tan precisos. Por eso es que hay que reestructurarlos. Y en este caso le tuvimos que hacer esta prueba y nos salieron solo tres factores nos quedaron: el de esperanza, el de resiliencia y el de autoeficacia, que ya los describí hace ratito. En la escala de motivos para la práctica deportiva, aquí nosotros utilizamos otra, precisamente para contraponer, para que no nos fuera positivo, para que no encontráramos que nuestra muestra
pues pensara que todo es positivo y entonces siempre voy a contestar lo que creo que los otros quieren escuchar. Entonces aquí, esta escala tenía la virtud de que tiene dos elementos positivos y que tiene dos elementos negativos. Uno de ellos es, el positivo es la motivación hedonista, la motivación competitiva, y por el otro lado tenemos la motivación negativa aversiva, la motivación negativa basada en condiciones adversas. Y ahorita, bueno, yo los explico. La motivación hedonista es, lo hago por verme bien, porque quiero que todos vean mi trasero, etc. La motivación competitiva es porque quiero ser el mejor, quiero trascender y quiero que todos me admiren por lo que estoy haciendo. La motivación negativa adversa contenía ciertos reactivos que decían, ¿por qué no haces deporte? No en esta manera, como se lo estoy platicando. ¿Pero por qué no haces deporte? Ay, no, porque no me gusta el sudor, porque apesto, porque me cansa, etc. Entonces, varios de estos reactivos los pusimos ahí. La de condiciones adversas tenía que ver con que a lo mejor en mi escuela no existen las condiciones, que en mi casa no puedo trabajar, que no tengo parque, que no tengo un parque cerca para hacer deporte, que no tengo para comprar mis tenis, que no tengo, etc. Entonces, esa fue una manera que utilizamos para contraponernos a toda la positividad que nos daba la escala de capital psicológico. Y finalmente la otra escala que ya la platicamos, que era la de actitud deportiva y la de la afición. Entonces, ahora, aquí, ¿cuál es la parte importante que queríamos resaltar? Era la parte del capital psicológico. ¿Cuáles son esos? Bueno, es la resiliencia, la autoeficacia y la esperanza, que las tenemos aquí. Entonces, lo que nos damos cuenta es que, a pesar de que nosotros podemos generar de manera esperada, ¿sí?, lograr nuestras cosas, en realidad no somos perseverantes, no nos mantenemos en el camino, no lo logramos, aunque las personas nos digan que sí lo van a hacer. Luego, en la parte de autoeficacia, que la autoeficacia es creer que yo puedo hacer las cosas, pero está basada en mi experiencia, en lo que yo imagino y en lo que yo he visto. Y en este caso nos damos cuenta que aunque mucha gente diga que soy capaz de hacerlo, cuando lo vemos nosotros aquí, nos damos cuenta que en realidad solamente los que sí están haciendo deporte de manera muy baja y que lo hacen de manera continua, lo están manteniendo. Entonces, como que esa parte positiva que tanto se habían platicado, que tanto nos habían dicho, no está funcionando. La única que sí está funcionando es la resiliencia. La resiliencia sí nos está mostrando que aquellos estudiantes o aquellas personas que nos respondieron y que sí tienen altos niveles de resiliencia, son los únicos que sí están pudiendo mantener su situación. Y de hecho, si nos damos cuenta aquí, cuando lo vemos con las partes negativas, vemos que la resiliencia se encuentra presente de manera negativa. Es decir, a medida que aumenta mi resiliencia, tengo menos emociones de carácter aversivo, ¿sí? Y bueno, pues básicamente, para concluir, pues es importante que nosotros sigamos trabajando hacia la parte positiva, aunque nos hayamos dado cuenta que muchas veces se da la respuesta socialmente esperada. También, obviamente, nos damos cuenta que a lo mejor, aparte de nuestra muestra, no tienen la experiencia directa, es decir, que lo hayan hecho, tal vez la observada sí, pero quizás la parte más importante es la imaginada, o lo que nosotros vamos a llamarle como el mundo ficticio. Todos nosotros, la gran mayoría, los neurólogos lo saben muy bien, gran parte de las 24 horas en las que nosotros vivimos, pues más o menos como 2 horas nosotros tenemos conciencia en el sentido neuronal. El otro tiempo o dormimos o nos las pasamos en estados de sueño. Entonces, quiere decir que en esos estados del sueño nosotros estamos imaginando cosas. Y en ese proceso de imaginar es donde nosotros nos creamos un mundo ficticio, que obviamente entre el mundo ficticio y lo que hacemos hay un rasgo, un salto muy grande. Y este salto solo se presenta para hacerlo en las personas que tienen resiliencia. Obviamente, como este es un estudio preliminar, nos hace falta que agregarle algunas variables que por tiempo o varias cosas no lo hicimos, pero si el siguiente año se hace este congreso, vamos a presentar un segundo levantamiento y obviamente creo que ya podemos tener nosotros un modelo explicativo de qué es lo que está pasando. Muchas gracias.